Buenas tardes, entonces hoy vamos a hacer unas simulaciones con CFD en ANSYS 19 para la materia Métodos Numéricos aplicados a la Ingeniería Ambiental por Felipe Andrés Villamil Quintero. Para los que no sepan qué significa ANSYS o qué programa es un programa que permite simular todos los fenómenos de transferencia en cuerpos físicos. En general se utiliza tanto para modelar tuberías, sistemas de equipos, y no solamente puede modelar fenómenos de transporte en fases fluidas, también se utiliza para hacer modelación estructural de circuitos y semiconductores y en general de ondas y electromagnetismo. Entonces lo que se va a hacer hoy es simular ANSYS con estas ecuaciones. Vamos a utilizar las ecuaciones de transferencia de momentum, continuidad y transferencia de energía, porque lo que vamos a simular hoy es una tubería con aletas esféricas y un intercambiador de calor. Dicho lo anterior, entonces vayamos a la simulación. Lo que primero tiene que hacerse con ANSYS es ir al Workbench. Una vez que uno lo instala, aparece en el inicio y aparecen todas las funciones de ANSYS. Pero lo que nos importa es el Workbench, que está al final. Es importante mencionar que esta versión de ANSYS es una versión estudiantil, entonces tiene ciertas limitaciones que más adelante las iremos viendo mientras carga ANSYS. Listo, ya nos abrió ANSYS, entonces lo primero que tenemos que fijarnos es en la caja de herramientas que aparece a la izquierda de la pantalla. Ahí están todas las herramientas o simulaciones posibles que hace ANSYS. En este caso nos interesa flujo de fluidos con Fluent. CFX es otra dinámica de simulación que se mantiene en ANSYS. Pero como les decía anteriormente, ANSYS tiene formas armónicas, vibración, estructura rígida, análisis térmico y turbomaquinaria. Cada una de las formas de simulación que vemos aquí tiene ciertas mecánicas de simulación y cálculo especiales para cada tipo de fenómeno físico. Entonces no nos va a servir exactamente las dinámicas ni las mallas de turbomaquinaria o estructuras rígidas para flujo de fluidos. Entonces es necesario tener en cuenta eso. Bueno, llegando en materia, vamos a usar un flujo de Fluent y lo arrastramos hasta una celda de simulación. Entonces ahí va a cargar. Lo primero que vamos a hacer es la tubería con aletas esféricas que les mencioné al principio. Entonces, ya teniendo el Fluent, el proyecto Fluent, vamos a geometría y le decimos clic derecho y abrir un nuevo Design Modeler. Entonces nosotros vamos a crear esta geometría desde cero. Listo, ya abrí entonces el nuevo ambiente de modelación, por así decirlo, donde vamos a construir nuestro cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es ir al plano XY, de forma que nos lo muestre. Y vamos a modificar las unidades para que nos dé en milímetros. Ya teniendo las unidades en milímetros, entonces nos vamos para que ANSYS nos muestre el plano YX, nada más. Y tenemos en Sketching, estábamos en Modeling, tenemos en Sketching, bajamos hasta buscar un círculo. Vamos a crear dos círculos. Dos círculos concéntricos para la tubería. Entonces, este sketch lo decimos generar, y ahí nos deja definido el
el sketch que tenemos. Para determinar las dimensiones, para generarles las dimensiones que queremos, nosotros tenemos que ir a Sketching y Dimensions, darle mi dimensión general, y ahí le trazamos la dimensión, pues la reglita que sería el diámetro 1 y diámetro 2. Vamos a hacer que el diámetro 1 esté en 50 y el diámetro 2 en 60. Listo. Entonces ahora lo siguiente que hay que hacer es darle en Extrude. Para lo que uno hace en Extrude es que el sketch que tenemos genere una figura en 3 dimensiones, porque hasta ahora lo tenemos en 2 dimensiones. Entonces le damos en geometría Sketch 1, que es el único sketch que tenemos hasta ahora, y le decimos Add Frozen. Lo que determina Add Material o Add Frozen es que Add Material son como paredes y Add Frozen es instantáneamente la tubería con el espesor que le dimos. Teniendo el sketch, es importante saber en qué sketch estamos, pero pues hasta ahora tenemos uno solo sketch. Más adelante haremos otros sketch y aquí se puede pasar de sketch a sketch. Lo siguiente que hay que hacer es darle extruir a ese sketch que tenemos. Entonces ahí nos da el extrude, le vamos a decir extrude 1, y ahí está seleccionado por defecto el sketch 1, que es el único sketch que tenemos. Le vamos a dar Add Frozen, porque Add Frozen nos genera directamente una pared. Add Material generaría solamente las paredes delgadas. Estamos generando acá entonces la tubería como tal, el anillo de tubería, y le vamos a dar que con una profundidad de 10 milímetros. Y entonces, no haciendo más, no hay nada más aquí que decirle, se le da a generar y ahí ya nos genera el anillo inicial que necesitamos. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es darle las esferas que vamos a utilizar. Entonces vamos a Create y entonces le damos primitivo. Buscamos aquí donde dice primitivo y damos clic en esferas. Entonces ahí lo que nos va a decir es, bueno, esfera 1, plano de base. Tenemos que decirle qué plano de base va a tomar. En general toma el mismo plano de base que se tiene por defecto en la simulación. Ahí vemos que la esfera tiene como centro el centro de nuestra simulación. Le decimos Add Frozen para que nos agregue una esfera sólida. Para la coordenada X le decimos 25 milímetros. Ahí ya pueden ver cómo movió el centro de la esfera. Bueno, ya no lo vamos a modificar. Coordenada Z le vamos a decir 5 milímetros para que quede en la mitad del anillo que tenemos. Y de radio le vamos a poner 5 milímetros. Ahí ya la podemos ver. Aquí está nuestra esfera. Entonces solamente le damos Generate y ya nos genera la esfera. Para hacer todas las aletas que necesitamos, vamos a hacerle 6 aletas a esta sección de tubería. Entonces solamente es seleccionar esta esfera y vamos a Create. Teniendo seleccionada la esfera, entonces en Create solamente vamos a generar un patrón. Entonces el patrón está dado para la esferita nada más y le seleccionamos un patrón circular. Bueno, está seleccionada la esferita porque tiene solamente el cuerpo de la esferita, un cuerpo. Le vamos a dar el eje, qué eje queremos que genere. Entonces cambiamos de vista y damos plano XYZ y ahí nos muestra el eje de este plano, el eje tangencial a este plano que va por el eje Z, y le damos aquí aplicar.
y queda en plano normal. Entonces uno siempre debe hacer esa operación para que el programa ANSYS sepa de dónde a dónde debe generar, o sea, alrededor de qué eje. Bueno, espaciadas normal, ángulo, y vamos a decirle que genere 5 copias, para en total tener 6 esferas. Le damos Generate y ya nos genera nuestras 6 esferas. Lo siguiente que debemos hacer es unirlos, porque hasta ahora todavía son cuerpos separados. Entonces los vamos seleccionando cada uno. Y aquí viene la operación boolean. Vamos a create boolean. Entonces esta operación nos permite hacer una unión, sustracción, intersección de cuerpos, lo que nosotros cojamos. Entonces hasta ahora solamente le vamos a dar unir y le decimos aplicar. Bueno, aplicar a los cuerpos que estén seleccionados, teniéndolos seleccionados. Siete cuerpos y generar. Entonces ya ahí se puede ver cómo el anillo que nos genera es sólido. Si lo vemos con el movimiento, vemos que las esferas quedaron cortadas y sobresalen de la sección cilíndrica. Bueno, lo siguiente que hay que hacer es generar nuestro cuerpo total, o sea, toda la sección de tubería estriada o aleteada. Entonces necesitamos generar 10 de estas mismas. Lo que necesitamos hacer es seleccionar este cuerpo y darle otra vez la operación patrón. Esta vez ponemos un patrón lineal, un cuerpo nada más. La dirección queda seleccionada otra vez por el eje Z. Seleccionar. Le vamos a decir un offset de 10 milímetros y que nos genere 9 copias. Bueno, sería interesante que genere, no sé, 16, 20, pero más adelante veremos que hay una limitación de celdas que nos impone ANSYS estudiantil. Entonces, bueno, ya teniendo las 9 copias, le damos clic en Generate y nos genera 9 copias. Necesitamos unirlas. Entonces otra vez la operación boolean. Y generate. Bueno, ahí tenemos nuestra sección de tubería que vamos a utilizar. Y bueno, a partir de este tubo vamos a donde son las esferas y le vamos a disminuir el tamaño para que sean más pequeñitas, obviamente. Entonces solamente es oprimir la esfera, generarle el tamaño, el radio 2.5 y generate. Ya nos genera una tubería con unas secciones mucho más pequeñas de esferas. Lo siguiente que hay que hacer es generar el dominio del fluido. O sea, aquí lo que necesitamos, ya tenemos la tubería como tal, pero no tenemos por dónde va a fluir el fluido. Entonces para eso nos vamos otra vez al plano Z, vamos a Sketch y aquí Sketch 1 y le podemos decir que por favor nos genere otro sketch. Tenemos el Sketch 2. A partir de esto entonces vamos a generar lo mismo. Vamos a dibujar un círculo. Entonces necesitamos generar un círculo. Cogemos el círculo, lo dibujamos exactamente en el centro del otro sketch. Le damos Generate. Y bueno, ahí vamos a las dimensiones General. Le damos que sean 50 y queda exactamente sobre el anterior círculo, sobre el círculo interno. Le damos entonces
para que a este sketch, estamos en el sketch 4, para que nos extruya este sketch. Otra vez adicionamos un frozen en el plano normal, todo normal, y le vamos a dar un fondo, por así decirlo, de 100 milímetros, que es el mismo fondo que teníamos del pedazo de tubo que tenemos anteriormente. Le damos Generate y ahí ya nos genera el interior del fluido. Bueno, ya tenemos el tubo por fuera y la tubería o la dimensión fluida por dentro. Lo que nos queda por hacer es extraer las aletas de la dimensión fluida. Entonces, tenemos que generar otro booleano. Create boolean. Pero esta vez le damos un booleano que nos sustraiga. Entonces, vamos a decirle target bodies o el cuerpo a sustraer, de donde va a cortar pedazos. Y le damos aplicar. Y el cuerpo de herramienta es el de encima. Aplicar. Preservar el cuerpo de herramienta, sí, porque lo vamos a utilizar. Aunque igual podría no preservarlo, eso se puede discutir más adelante. Y le damos Generate. Ahí vemos cómo ya genera un fluido interno agujereado. Vamos a darle clic a este cuerpo externo. Lo vamos a esconder. Y ahí vemos que quedan las esferas estrelladas por dentro del dominio del fluido. Bueno, ya no queda nada más que hacer aquí en la geometría, más que decirle a ANSYS que nos genere un solo cuerpo. Vamos a mostrar todos los cuerpos y vamos a decirle estos dos sólidos, sólido 1 y sólido 2, vamos a unirlos en un solo sólido. Vamos a formar nueva parte y ya nos queda una nueva parte compuesta de dos cuerpos. Esto es lo que se utiliza para antes de llevarlo al mesh, poderlo manejar mejor, porque si no en el mesh puede generar dos mallas distintas. Ahora lo último que queda hacer aquí en el Design Modeler es guardar el archivo, lo más importante. Entonces vamos a una ubicación que conozcamos perfectamente y le damos un nombre sencillo. En general es recomendable que los nombres de ANSYS sean lo más sencillos, cortos posibles. Entonces, porque ANSYS puede ponerse nervioso si no encuentra el nombre rápidamente o si tiene como caracteres como raya al piso o algo así. Entonces lo mejor es que sea pro o simulación, sí, sin tildes ni nada. Y nunca lo vayan a guardar directamente en el escritorio porque genera un problema y después ANSYS no puede encontrar el archivo. Y ya, una vez queda guardado, se puede cerrar la ventana del Design Modeler. Y la geometría ya queda lista. Ya lo siguiente es el mesh o el enmallado. Entonces solamente hacemos clic derecho, editar y lo abrimos para que genere nuestra malla. Ya abierto el sistema de enmallado de ANSYS, entonces lo más importante es ir a Mesh y le damos Generate Mesh. No le vamos a mover nada de estas cosas por ahorita para que vean una cosa, para que se determine una cosa aquí en estadísticas. Entonces vamos a Generate Mesh y ahí nos empieza a generar nuestra malla. Ya aquí podemos ver que ya generó nuestra malla y lo más importante es ir aquí
al número de elementos. Hay 540.000 elementos. ANSYS tiene una restricción, al menos para la versión estudiantil, que es el número de elementos que puede hacer una sola simulación, y son de 510.000. Entonces tenemos demasiados elementos. Se puede guardar la simulación y ya pasar al setup, pero ANSYS va a arrojar un error. Entonces lo necesario es que volvamos a hacer la malla ahí encima de la misma malla y le demos algunas modificaciones para que ANSYS pueda tener menos elementos que analizar. Bueno, para disminuir el número de elementos, lo que vamos a hacer es cambiarle la función de tamaño de los elementos. Le vamos a dar proximidad. Entonces, ANSYS puede analizar los elementos para refinarlos y hacerlos más pequeños de varias maneras. Curvatura, las zonas más curvas, como la teníamos anteriormente, son las que más tienen elementos pequeños. Proximidad, o sea, entre más cerca a las paredes, más pequeños los elementos. Ambas, una adaptativa que es más o menos puesta por el computador, o uniforme. Es de notar que esta versión de ANSYS no tiene una forma de que uno le diga malla gruesa, gruesa, delgada, muy delgada, como lo tenía ANSYS 16. Entonces no podemos decirle que con la malla por proximidad nos haga una malla gruesa en general, fina en general. No es tan sencillo. Y le vamos a dar que tenga un alto suavizado de la malla. Bueno, ahí ya con estas dos opciones le vamos a dar para que mejore la malla. Generate Mesh. Y bueno, esta fue la malla que nos generó. Y verán que ya tiene 331.000 elementos. En general está más fina y pueden ver que los lugares donde se hace más fina son los puntos donde tienen las esferas. Y otra cosa es que se hace fina, pero no tanto en las paredes. Bueno, ya después de eso, lo único que nos queda por hacer es generar las selecciones. Vamos a darle en geometría para que no nos muestre la malla. Y le vamos a generar el inlet y el outlet. Ponemos para que nos seleccione las caras. Clic derecho. Seleccionamos clic derecho. Y Create Name Selection. ANSYS tiene una ventaja y es que él habla inglés, y si uno le dice inlet, él más adelante sabrá que esa es una entrada necesariamente. Uno le puede decir inlet 1, inlet hot, inlet cold, pero él sabrá que es una entrada y nos ahorra todo el tiempo de cambiarle, de decirle que no es una entrada. Lo mismo aquí. Create Name Selection y Outlet. Listo. Bueno, teniendo ya esa entrada y salida, necesitamos indicarle a ANSYS las paredes y protrusiones de esferas. Vamos a seleccionar el cuerpo interno, le damos esconder y tenemos solamente el tubo. Tenemos que crearle las protrusiones y la pared del tubo. Entonces aquí damos clic derecho, Create Name Selection y Pipe Wall. Y ahora las protrusiones.
Si este es como difícil. Listo, ya teniendo esas, les vamos a decir dimples, que son protrusiones en inglés. Ahora, lo último que hay que hacer es, volvemos a darle, mostrar todos los cuerpos. Bueno, este cuerpo lo vamos a nombrar como pipe o tubería. Le damos mostrar todos los cuerpos, seleccionamos el del centro y le decimos fluid domain. Esto también sirve para que ANSYS se dé cuenta de que por ese dominio va a ir la sustancia fluida que vamos a mandarle. Y ya. Esto es todo por el meshing. Le damos Save Project y inmediatamente ANSYS empieza a guardar y podemos salirnos del meshing. Aquí el mesh lo debemos actualizar. Listo, ya tenemos entonces el mesh con chulito. Ya se actualizó y bueno, podemos darle al setup. Es importante que uno vea que aquí hay datos para hacerle refresh y set y reset. Y aparte del update, cuando uno tenga que de pronto se le dañe el mesh por alguna razón desconocida, puede recuperarlo. Guardamos antes de seguir adelante, es importante, y le damos setup. Aquí viene la otra limitación que tiene ANSYS, que es que ANSYS solamente en la versión estudiantil puede correr en serie en un procesador. No les recomiendo la precisión doble porque usualmente esta genera problemas y es para físicas que requieren una precisión muy alta, casi de la velocidad de la luz. Entonces le damos OK y ya nos abre la ventana del setup. Listo, ya entonces ANSYS ya cargó, ya abrió el setup. Entonces lo primero que uno puede ver es que hay tipos de resolución en presión y en densidad. Formulación de la velocidad, no vamos a tocar nada de eso. La simulación se puede hacer en estado transitorio y podemos tener o no en cuenta la gravedad. Vamos a tenerla en cuenta. Menos 9.81 en el eje Y, que es el eje que va hacia abajo. Bueno, ya entonces lo que vamos a ir haciendo es teniendo en cuenta primero los modelos. Vamos a decirle energía, sí. Él tiene que resolver la ecuación de energía porque le vamos a poner transferencia de calor. Viscosidad, lo vamos a dejar laminar. Es muy importante que uno sepa a priori qué modelo de viscosidad, qué viscosidad se va a presentar, qué régimen se va a presentar. Porque si uno introduce ecuaciones K epsilon que son específicamente para turbulencia, en un problema que no requiere turbulencia, que no se va a formar turbulencia, el simulador va a estallar porque va a buscar turbulencia donde no la hay y no va a converger. Entonces vamos a dejarle en este ejercicio laminar. Y bueno, de modelos no tenemos nada más que vamos a utilizar. Ahora vienen los materiales. Hacemos doble clic en el aire y él nos va a abrir un panel de materiales por fluido o por sólido. Entonces vamos a buscar
abrimos el Fluent Database, o sea, la base de datos de fluidos que él tiene, y aquí vamos a buscar agua líquida. Y ahí nos bota todas sus propiedades. Podemos ponerle líquido compresible y nos arroja muchas formas de determinar si es líquido compresible o no. Pero la vamos a dejar constante. En general todas las constantes físico-químicas del agua las podemos modificar de ser necesario. Y bueno, cerramos. Ya debimos guardar el agua. Ya tenemos agua entre nuestros fluidos. Copy. Le damos copy para que nos agregue el agua a los fluidos. Y le vamos a agregar un sólido que va a ser acero. Copy. Y le damos cerrar. Podemos modificar todas estas propiedades de ser necesario. Si necesitamos definirlas o con alguna ecuación o constantes o tablas en este edit. Pero no vamos a hacer eso. Lo siguiente que toca hacer. Ahora lo siguiente por hacer es crear las zonas, las condiciones de zona. Aquí es donde le vamos a decir a ANSYS qué es lo que queremos que vaya en cada zona. Tenemos dos zonas, el dominio de fluido y la tubería, porque teníamos dos volúmenes, dos sólidos. Entonces hacemos clic en Fluid Domain y él ya sabe que aquí hay un líquido, hay un fluido, porque tiene solo aire por defecto. Entonces le ponemos agua y ya. Y en Pipe ya sabía que es un sólido y le ponemos aluminio, es acero, porque por defecto tenía aluminio. Sabiendo que, o sea, ANSYS busca el nombre Fluid Domain, Fluid, y ya sabe Fluid. Y Pipe lo asume como sólido. Lo siguiente que debemos hacer es las condiciones, imponer condiciones de frontera. Las protrusiones las vamos a poner a temperatura constante. Y vamos a poner la temperatura constante de 330 grados Kelvin. Igual esta temperatura se puede, estas unidades se pueden cambiar en unidades más afuera en el otro setup. Y ponemos aluminio, acero. Es importante ver que ANSYS sabe que esta pared está inmóvil y que aquí hay un sólido inmóvil, porque no le ponemos momentum, y como no le pusimos radiación ni varias especies ni multifase, no nos tiene habilitadas esas opciones. Le damos OK. Tenemos la misma operación para la sombra de las protrusiones. Ponemos 330. Inlet. Ya ANSYS sabe que es una entrada por velocidad. Entonces ya la deja como una entrada y por velocidad. Los demás los deja como paredes. Entonces para la velocidad de entrada le ponemos una velocidad de 0.001 metros sobre segundo. Ahí sabemos que es viscoso y que es Reynolds laminar. Y le dejamos una temperatura de entrada constante de 300 Kelvin. El interior no hay necesidad de hacerle nada. Él sabe que el interior del dominio del fluido y la tubería son interiores. La salida, él sabe que es una salida por el nombre y hace que la salida tenga la presión necesaria para salir a una presión manométrica de 0. O sea, ANSYS calcula para que la presión de salida manométrica sea 0. Y entonces nos va a dar la presión de entrada necesaria. La pared de la tubería vamos a ponerla acoplada. Ahí queda acoplada.
Entonces, para que sea acoplada, va a quedar como si estuviera aislada. Lo que adiciona calor al sistema son solamente las protrusiones esféricas. Entonces, por eso este coeficiente de transferencia de calor queda en 0. Ok. Bueno, la sombra también la dejamos térmica, acoplada, carbón, acero, todo esto. Aquí las sombras pueden quedar móviles si necesitamos una frontera móvil, como en el caso de un mezclador o algo así. Entonces, nada, se deja así. Y este wall pipe, que es la frontera exterior, se deja acoplada para que igualmente sea aislada térmicamente, adiabática y en aluminio. Entonces vamos a verificar si tenemos todos los fluidos donde necesitamos. Vamos a borrar el aire. Si el aire borra, es porque tenemos todos los fluidos agua o carbono, agua o acero. Y entonces el aluminio no nos deja copiar, no nos deja borrar. Entonces eso quiere decir que hay alguna frontera que tiene todavía aluminio como material. Esta. Ya se puede borrar. Listo. Ya aquí de condiciones de frontera no tenemos nada más. Vamos a la solución, que nos interesa bastante. Vamos a ponerle el método. Usualmente el método no se debe manipular mucho, y el método de resolución depende mucho del conocimiento de la física que estamos resolviendo. En este caso suele ser mejor el Simplec, sin corrección de relajación. Le vamos a poner Green-Gauss Cell-Basic para la discretización espacial de los gradientes, presión, momento en energía. Eso se deja normal. Tenemos que buscar la inicialización. Todo lo demás no lo vamos a mover. Buscamos la inicialización y le ponemos inicialización estándar. Él nos la va a computar desde la entrada. Y entonces de allí ya le damos initialize. Y ya queda inicializado el problema. Lo último es run calculation. Aquí hay, bueno, hay un tema necesario para los cálculos que no lo encuentro acá. Ya, entonces hay algo importante para que no nos consuma tanta carga computacional si lo estamos haciendo con transitorio. Entonces, si es en transitorio, en run calculation nos debería aparecer extrapolate variables y le damos chulito. ¿Por qué? Extrapolate variables indica a ANSYS que él puede tomar las variables del tiempo anterior para el tiempo actual en su cálculo, y entonces él no tiene que empezar el cálculo y la iteración de un tiempo dado desde cero. Entonces veremos que eso nos disminuye el tiempo computacional. Y bueno, pero lo vamos a hacer en estacionario. Y de allí ya no hay nada más que hacer, excepto moverle el número de iteraciones. Y bueno, moverle el intervalo de reporte. Y darle calculate.
Ahí entonces lo que empieza a hacer ANSYS es calcular por cada elemento, y ahí empieza a suceder la magia. Usualmente lo mejor sería darle que calcule, que reporte paso a paso para que se pueda ver los reportes de residuales que aparecerían en la pantalla. Pero no se puede. Entonces ya aquí se acaba de mostrar la gráfica de residuales. Lo que importa de esta gráfica es que nos muestra cómo está la convergencia de nuestro problema. Entonces ANSYS en este caso está calculando convergencia para velocidad a los tres ejes, energía, que es la temperatura, y continuidad. La que ANSYS va a calcular hasta que converja o hasta que se den el número total de iteraciones. Y usualmente la que converge más lentamente es la de continuidad. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que si uno está usando un modelo turbulento, dependiendo del modelo y pues dependiendo de otras variables de los modelos, van a aparecer aquí más ecuaciones que convergen, digamos para ecuaciones para cada epsilon, ecuaciones de cada fase, continuidad, ecuaciones de radiación. Y bueno, hasta que calcule la convergencia con los residuales, nos va a arrojar el resultado. Listo, entonces nuestro problema ya convergió y ya lo reportó a ANSYS y ya está listo para ver los resultados. Los resultados se pueden ver desde dos formas distintas, bueno, similares. Podemos verlos desde directamente la ventana de Fluent o desde Results en Workbench. Usualmente se pueden ver mejor en los results porque es más sencillo. Y si no se puede ver eso en los results porque no sé, aparece un problema, un error como que no conecta solution con results, es porque uno no lo instaló bien o uno no le dio sí a todo lo que pedía en la instalación para respecto al firewall. Uno tiene que decirle sí a todo en el firewall, permitir para que ANSYS pueda funcionar bien. Entonces aquí tenemos varias gráficas que podemos hacer. Podemos hacer varios contornos. Tenemos un contorno respecto a la velocidad, que lo podemos ver directamente desde el fluido, desde el tubo. Y bueno, podemos ver los gradientes de velocidad que se desarrollan. Podemos ver otra característica que nos interesa, la temperatura. Podemos ver los contornos de temperatura que se desarrollaron durante el flujo. Estos también los podemos ver en una superficie plana que debemos definir. Entonces debemos definirla con puntos y miremos a ver qué nos da ahí. Bueno, igualmente, usualmente se puede ver en puntos o te tocaría crear la superficie completa. No hagamos nada más aquí. Entonces nos vamos otra vez al Workbench. Y bueno, en el Workbench, desde la ventana de Results, podemos ver los resultados de una forma más amigable. Bueno, una vez ya abre el postprocesamiento de ANSYS, podemos ver todo lo que nos puede dar ANSYS.
Entonces, aquí está lo que teníamos: vectores, contornos, líneas de flujo, partículas y rendering de volumen. Vamos a poner un contorno 1, y entonces le vamos a pedir que haga el contorno del dominio de fluido. Tenemos que definir un plano. Entonces, para definir un plano, vamos a Location y aquí podemos definir el plano 1. Bueno, un plano que esté en el eje XY. No nos sirve en el eje XY. Necesitamos que esté en el eje YZ. Y lo aplicamos. Ahí podemos ver el plano. Para ponerle color, podemos ponerle color constante. Pero le ponemos una transparencia de 0.9 para que lo podamos ver todavía. No, mucha transparencia. 0.7. Ahí ya podemos ver nuestro plano. Y ahora volvemos a donde estaba nuestro contorno, que no sé dónde está, se nos perdió. Bueno, creamos otro contorno. No lo habríamos creado. Ponemos el dominio de fluido y en el plano 1 ponemos la presión. Ahí vemos que nos arroja. El cambio de presión es tan significativo de la entrada a la salida. Es como nada más la caída de presión que se espera de ese tramo de tubería. A ver, podemos poner la temperatura. Aquí sí vemos que cómo se desarrolla un perfil de temperatura a lo largo que el fluido fluye a través de la tubería. Y aquí vemos como... ¿qué sería esto? Un marmoleado. Este marmoleado es un error de cálculo en general del programa. Listo. A ver, otra variable que nos puede interesar: velocidad. La velocidad también vemos que entra con una velocidad constante y va desarrollando su perfil de velocidad a lo largo de la tubería. Ahora, miremos a ver cómo nos va con la velocidad a lo largo de la pared. Si vemos en toda la pared, la velocidad es constante, entonces eso nos quiere decir que la simulación fue buena. La velocidad es constante y debe ser 0 en la pared. Podemos ver también otras propiedades. Hay otras propiedades que podemos ver, digamos las líneas de flujo. Podemos ponerlas de velocidad para la variable de velocidad y aplicamos. Pero tenemos que ponerle desde donde empiecen, desde la entrada. Y aplicamos. Y lo que vamos a hacer es buscar los contornos que tenemos. Y le vamos a decir que nos muestre el contorno. No nos muestre la leyenda así. El marco no. Y aquí ya vemos cómo queda el contorno de nuestras cestas. Podemos ponerle más líneas y mirar a ver cómo influyen en el flujo las protrusiones. No influyen en general en una gran medida.
Bueno. Podemos cambiar el contorno para que nos muestre todos los dominios en la pared y los contornos de velocidad. Podemos ponerle también los contornos de temperatura para que se muestren en la pared y lo aplicamos. Aquí vemos como todas las esferas van en estas direcciones y vemos como cada esfera agrega un poco más de temperatura al fluido circundante. De presión no nos muestra. Los contornos de presión solamente se pueden ver si uno le da pipe wall shadow, que es como la pared nada más. Pues vemos los contornos de presión no son tan interesantes. Los contornos de temperatura se siguen mostrando. Y los de velocidad. Bueno, los contornos de velocidad siguen siendo cero en la pared. Podemos ver los contornos de velocidad en la salida y en la entrada. Aquí se tiene en cuenta la condición de que la velocidad en la pared sea cero y el demás fluido entra con velocidad constante. Por último, ya podemos poner vectores. Vamos a desconectar este contorno. Vector, localización en el dominio del fluido, velocidad y aplicamos. Ahí tenemos todos los vectores. Es interesante ver todos esos vectores. Podemos también ponerlo en el plano 1 y lo aplicamos y miramos cómo se ven. Le quitamos el marco de manecillas. Vemos en general que las protusiones no afectan en gran medida el flujo del fluido. Bueno, ya tenemos, en general todos esos son los datos que se pueden sacar de una de estas simulaciones.